Focus es un hijo de alemanes, como puedo sospechar, digamos por su apellido. Estudió, se licenció en Filosofía y en Antropología en la Universidad de Buenos Aires. Su formación, por supuesto, es uno de los primeros traductores de Heidegger en castellano, porque casi alemán como idioma natal también, familiar junto con el castellano, les permitió trabajar y traducir a Heidegger. Lo que junto con Carlos Sastrada en su momento, que ustedes van a ver un poco más de filosofía, comenzaron a trabajar el tema del pensamiento nacional. O sea, el pensamiento nacional no entendido como nacionalismo o un chauvinismo, digamos, barato, sino el pensamiento de lo propio, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es nuestra? Así como arrancamos con el tema de un poco la identidad, con la carencia que plantea Ticio Escobar, dice, no tenemos denominaciones para nombrar lo nuestro, estamos usando, digamos, elementos europeos, o sea, terminología, y algo que no es nuestra, criterios para que no son nuestros, no son propios, no son de acá. Y eso genera una serie de dificultades. Bueno, esa dificultad la estaba viendo. Rodolfo Kuss, hay que verlo en qué momento escribe todo esto. Esto lo escribe entre el 55 y el 70. Años complejos. Todo, prácticamente toda su construcción. Anotaciones para la estética creo que lo escribe en el año 77, más o menos. O sea, siempre en momentos donde, digamos, este tipo de pensamientos no andaban del todo bien, digamos, con los poderes, sobre todo con los poderes dictatoriales, ya sea la revolución, la fusiladora, la de Onganía, o las que siguieron. Él se muere de cáncer de pulmón en el año 90 y pico, o sea, no era tan viejo tampoco. En Tilcara, todo, 5 atados por día. Era un terrible fumador. Y se fue a vivir a Tilcara. Bárbaro, porque ahí tenía oxígeno. Y sí, bueno, de oxígeno, pero le daba más oxígeno al cigarrillo. No, no, yo. Y bueno, Para el cigarrillo, sí. y produce mucho, digamos, y fue un gran maestro de muchos antropólogos que iban a trabajar a Tilcara con él. Digamos, en todo este tema aparte había aprendido quechua, había aprendido guaraní, trabajaba aprendiendo directamente. Y hace es la primera construcción que hay realmente sobre el pensamiento americano, ¿no? Entonces después voy a mandar una especie de resumen sobre el pensamiento indígena y popular, lo llaman, ¿no? Y es bastante interesante, porque directamente es el primero que se mete sistemáticamente en lo que puede llegar a ser una cercanía al pensamiento de Viracocha, ¿no? Al viracochismo como una forma de vida y como una forma de relación con el medio. Nadie lo había hecho en ese momento, eso le sirvió a que él fuera un paria dentro de la facultad, o sea, era profesor de alemán, si bien había traducido a Heidegger, el que daba a Heidegger era otro, inclusive había tipos como Mondolfo que lo quería que él diera Heidegger, porque no solo traducir significaba muchas cosas, ¿no? Sino que conocía a Heidegger como pocos. Sin embargo, digamos, la facultad nunca le permitió, digamos, el establishment de la facultad de ese momento nunca le permitió. Sí, era un simple profesor alemán, o sea, daba alemán en la facultad de Filosofía y Letras de la UBA. ¿No? Bueno, por supuesto en ese momento las oportunidades en distintas facultades no es como ahora la variedad que hay de posibilidades de trabajo, sino que, bueno, estaban mucho más circunscriptas y él trabajó y desarrolló mucho material. Ustedes tienen dos textos ahora para ver, uno lo que vamos a ver ahora, vamos a tratar de verlo hoy, es América Parla, ¿no? Digo, América qué, digamos, ¿no? Es un texto introductorio, inclusive, anotaciones de la estética del americano. Prácticamente es privilegiar leer esa lectura antes de leer anotaciones de la estética. Entonces, porque él tiene un planteo en ese sentido, digamos, donde tengan en cuenta que recién en el año 84 se instaló en la Facultad de Filosofía y Letras un seminario sobre el pensamiento latinoamericano, que tiene una estructura filosófica, ¿no es cierto? O sea, lo que planteaban grandes filósofos como Dussel, como Carlos Sastrada,
como toda una generación, Red González como filósofo y antropólogo, es decir, Sobringer, una cantidad enorme de tipos, Andrés Roy, o sea, tipos realmente pesados en toda Latinoamérica, Walter Andrade, hablo así 5 o 6 rápidos, pero eso era totalmente olvidado. Acá era lo clásico, la filosofía, así como en la Universidad Católica, la filosofía terminaba en el año 1242 con Tomás de Aquino, ¿no? Acá la filosofía terminaba de la misma forma, digamos, con Hegel. Con Hegel. Es decir, de hecho, Marx se veía en sociología, no se veía en filosofía. Ya, se veía en sociología, tampoco se veía en económica, ¿no? Que era para la económica. No, te lo dejaban leer. No te lo dejaban leer. No. Se veía en sociología y después Igual es un plomo. y después del 83. ¿Cómo? Igual es un plomazo. Bueno, pero no tiene su cosa interesante. El capital de Marx es un plomo. Bueno, hay que leerlo en alemán. Sí, Pero, Mi papá lo tenía guardado en casa abajo de las bandonas en Buenos Aires. Y lo grande tiene 70. Así que lo teníamos guardado en casa. yo tenía 2 ediciones. Tengo 2 ediciones. Una que era la del Partido Comunista, que era muy divertido, pero aparte paralela a de Cartago. Sí, la de Cartago era unos mamotretos grandes, muy grandes, unos ladrillos, ¿no? Y era de fondo de cultura. Era muy interesante. Claro, es muy divertido ver las connotaciones políticas, porque aparte, como dice, es realmente denso, digamos, para uno que no está en el tema, a lo mejor, o en filosofía, o en lo que es economía, digamos, cuesta mucho la lectura. Salvo el manifiesto, por ejemplo, el manifiesto es un panfleto, digamos, una cosa de barricada, pero cuesta porque es muy preciso, digamos, y realmente Marx hace un corte, digamos, de lo que es la estructura del sistema, ya sea a nivel sociológico, a nivel político y a nivel económico, como nadie lo había hecho desde ese momento. O sea, de alguna forma muestra las estructuras en funcionamiento en un corte de un momento, en 1848, fenómeno. Listo. Después hay que preguntarse qué es lo que cambió, ¿no es cierto? ¿Qué matices cambió? ¿Y cuáles fueron los errores? Porque cometió errores de contexto también, porque él hablaba de Europa, digamos, y exclusivamente de Europa. De hecho, Marx, totalmente, sí. Eurocéntrico, pero no tenía alternativa, porque en realidad le preocupaba no tanto el regionalismo, sino le preocupaba, aparte era un universalista, digamos, Marx, ¿no? Que eso, digamos, se contrapone con estas visiones que son de pensamiento local, porque el pensamiento central de Coase es que la filosofía es un pensamiento situado. O sea, un pensamiento es un pensamiento situado, no es un pensamiento abstracto, volátil, del mundo de las ideas, de lo que pasó hace 2500 años en las islas jónicas, en Tebas, en Atenas y en Cartago, ¿no? Pensamiento situado en el territorio. En tu territorio, tú tienes. Este pensamiento está en este lugar porque pasan determinadas cosas. A vos te pasan. Claro, a vos te pasan determinadas cosas. A mí, a nosotros, a todos nosotros. O sea, a nosotros armamos nuestra cultura, digamos, en este lugar. Entonces, sería digamos, una cosa paradójica, muy pedestre, que pensemos como un tipo de Königsberg, en Alemania, que primero que pensaba en alemán. Acuérdense, yo dije que el lenguaje está doble sentido, ¿no es cierto? Sí. Primero pensaba en alemán, tal vez hay que saber alemán, ¿no? Y hablaba en alemán. Y estaba en un territorio que nosotros no conocemos, a veces ni por foto, vemos unas cosas, ¿viste? La cuenca del Rin, que es un Berlín, no sé, la puerta de Brandenburg, vamos a fotito de Hitler, ¿viste? No sé, esas cosas. ¿Se acuerdan? Es un poquito inquietante a veces, pero bueno. Pero después no estamos ahí, ¿no? Y de Kant tenemos una idea, ahí qué sé yo, parece que fue hace mucho. Yo ni le conozco la cara. ¿A Kant? Yo no conozco. ¿A Kant o más? A ninguno de los dos. Más que no barbudo, a veces no barbudo. Eso también es un tema que van a ver en Vanguardia, porque es bastante interesante el tema este. Van a ver en los grandes murales mexicanos que aparecen, digamos, porque los hombres latinoamericanos son lampiños, no tienen barba. No tienen barba. Por eso y entonces aparece, digamos, algo. Sí, aparecen, por ejemplo, los grandes murales de Siqueiros, por ejemplo, son maravillosos. Aparece. Está con las manos así, que no tiene ni un solo pelo, que parece depilado. Claro, no, pero después está el otro mural donde aparecen las masas
las masas, todos los grandes... Ah, no, pero yo hablaba de los... No, claro, no. Sorry. Aparece todas las masas mexicas, o sea, una enormidad de mexicanos, y después aparecen los tipos que son doctrinarios. Aparece totalmente fuera de lugar Lenin, con su barbita puntiaguda, su mente despejada, todos mirando así el futuro. Sería el problema. Trotsky, que andaba por ahí, que andaba con la chica Con Carlos. Con Frida Kahlo. Trotsky, Marx y bueno, después Stalin también aparece. Era rarísimo, ¿no? Nada que ver, yo me voy a la cara de todo el mundo, pero era la impronta que estaba del Partido Comunista, que está bien, estaba llevando adelante, pero algo que, digamos, hoy por hoy, ¿no? Hay muchísimos, incluso hoy por hoy está como un pensamiento único, ¿no es cierto? Pero ese marxismo, esa idea de esa izquierda, digamos, de todo el Partido Comunista, era una idea universalista, ¿no? Había un solo pensamiento, derivado también de ese pensamiento europeo. Eso es algo para debatir, ¿eh? Ojo, es un poco, yo creo que es tema de debate, ¿no? Todo esto, porque bueno, si bien, vos decís, bueno, pero el capitalismo nos afecta a todos, sí, el capitalismo nos afecta a todos, pero el pensamiento no nos corre de la misma forma. De hecho, la izquierda... vivimos de la misma manera. Por supuesto. De hecho, la izquierda tradicional... No, Argentina no es el mismo de Estados Unidos. Menos mal. Menos mal. Se supone que menos mal o no menos mal, pero digo, no es igual. ¿Cómo que decía? Quisiera comparar tampoco geográficamente en este momento ni con el de Brasil ni con el de Chile. No, porque aparte Brasil tuvo un desarrollo autónomo bastante independiente y tiene una autonomía en lo artístico, en lo estético, diferente a todo el resto de Latinoamérica. Una cosa que muy curiosa que es un tema para analizar con las vanguardias. Por lengua, por lengua y por aislamiento, ¿no es cierto? Por el lenguaje, acá aparece el nuevo lenguaje como una especie de, una auténtica frontera, ¿no? En todo esto. Mientras que el guaraní es integrador, el quechua es integrador, digamos, lo de los otros, el lenguaje portugués, el lenguaje imperial portugués, digamos, es una barrera realmente que le sirvió a los brasileños tener una independencia y una autonomía, digamos, muy destacable, ¿no? Que al menos evidente. Pero bueno, ese pensamiento europeo, universalista y todo esto, que también lo expresan estos pensadores, como Carlos Marx y todo esto, se contradice con este pensamiento situado. Volvemos al pensamiento situado. ¿Qué es el pensamiento situado? Dice, bueno, es un sujeto que encuentra un sentido, ¿no es cierto?, en la tierra. Es decir, somos nosotros, es lo particular. ¿Eh? Es lo particular. Es lo particular, ahí está, digamos, ese es un punto muy importante. Ustedes se acuerdan cuando hablamos de los atributos de la naturaleza y la cultura, ¿no es cierto? Y dijimos que la cultura tiene los atributos de lo particular, ¿no? Es decir, lo particular es que, está bien, todos tenemos un chino, digamos, un neozelandés, un bantú, digamos, y un aborigen amazónico, tienen exactamente la misma estructura de pensamiento que nosotros. Pensar que nosotros tenemos un pensamiento distinto, digamos, es como que no camina, digamos. Pensamos, la estructura fisiológicamente es la misma. Tenemos la misma capacidad para amar, la misma capacidad para odiar, la misma capacidad para tener temor. O sea, somos fisiológica, espiritual e intelectualmente idénticos. Aunque tenemos, por regionalismo, otras culturas, que son a veces regionales. O sea, no es lo mismo la cultura de un bantú, digamos, aún hoy en África, manejando un Ford, qué sé yo, no sé, digamos, tiene otra cultura, otra estructura, otros referenciales, aparecen dioses distintos, aparecen relaciones con el tiempo distintos, bueno. Pero no nos vamos tan lejos. Nosotros, por ejemplo, podemos compararnos nosotros con los, digamos, las culturas de la gente de Jujuy, lo que nosotros diríamos los Coyas. Más, ellos nos dicen gringo. O sea, yo estaba conversando un día con una señora que está conversando con nosotros y me dice, sí, porque ustedes los gringos, o sea, yo, una tan argentina como ella, para ella yo no... Claro, ahí es el tema de plantear después, ¿qué es el argentino? ¿No? Digamos, porque es una construcción arquetípica donde de pronto... Que es lo que dijimos en la primera clase, que yo te dije, Nosotros tampoco... digo, no soy ni de acá,
No soy ni europea ni nativa. No podés, no sé. Tenés algo solo. No soy. Vos sos porque no argentina, soy. que es un invento. Bueno, ahí está. Claro, ahí está. ¿Cómo? Lo vimos en la primera clase. Entiendo. Yo más Bueno, que crisol soy un cuerpo entero, pero... Como Ese tema de crisol de raza es peligroso, está bien, Claro, está bien, no, pero no. es peligroso en este sentido. Sí. Fue el tema que se planteó de que somos un crisol de raza, entonces por eso somos europeos. Ojo, la inmediata relación a eso es que, como venimos todos, ¿crisol de qué raza? Vamos a ver. Claro, ¿de qué raza? Los que nos hablaban de crisol de raza nos hablaban de que éramos descendientes de rusos, de alemanes, de españoles. Del norte de Italia, ¿no ves que hablamos con las manos? Hablamos todos, ¿viste? Estamos Claro. al sur de Italia, y el norte de Italia son más paquetones, son suizos. Bueno, yo soy del norte de Italia. Salió mal. Claro, pero apareció el tema del crisol en ese sentido, ¿de qué es crisol? ¿Viste? Como que metieron todo junto, le metieron un mortero, le revolvieron, pusieron una sopa, un caldo. Tampoco es mentira que nos revolvimos tanto. Bueno, sí, nos metemos bastante. Yo No, pero creo que... ella comentaba, hacía ese comentario. No, ahora vamos, sí. Ella hacía ese comentario y, no sé, a mí me ha pasado de también hablar con gente de algunas naciones indígenas en particular y de repente yo no me sentía igual a ellos. Pero no porque me sienta superior, sino porque no lo soy. Y ellos nos ven a nosotros y nos ven mal encima. O sea, A mí me como- te digo, yo me llevo muy bien. no, Soy, a ver, en ese pero sentido, siempre mala. sos la blanca, ¿entendés? No, claro. Siempre vas a ser. Yo, por ejemplo, estuve mucho en el sur y sos la huilca. Los mapuches no Y quieren sos la nada. huilca. Y pum. Los mapuches. Y yo lo veía ponerse un suéter en pleno verano y yo decía, se está pasando calor. Y él me decía que no, que con eso se estaba protegiendo el calor. O sea, yo me pongo ese mambo de calor y no somos iguales. Y no estamos todos mezclados y triturados y qué sé yo. O sea, no estamos mezclados. Ahora, Igual en Argentina tiene mucho que ver la extensión, que es extenso, no es ancho. Entonces, como que cada uno viene de... Es Bueno, como que... ese es uno de los temas que ustedes van a ver cuando de la imposibilidad de manejar nuestro territorio, que es la extensión. Uno de los problemas de la plaza argentina es la extensión de Sacramento. Entonces, un tema que, aparte nos inculcaron eso, porque nos educaron, digamos, en ese sentido. Pero lo que decís vos, de que trataban de gringas realmente, es que realmente, digamos, las metrópolis tuvieron tenacidades étnicas muy fuertes. O sea, las metrópolis estamos hablando de Bahía Blanca, de Mendoza, de Córdoba, de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y las metrópolis también de toda Latinoamérica, México DF, San Pablo, o sea, como que de pronto armó, digamos, grupos blancos, mientras que todo el resto de lo que rodeaba la ciudad y todo eso, avanzaba hacia lo pardo, por eso parece América parda, ¿no es cierto? Es decir, en contra de lo que planteaba, o lo que se imaginó en su momento Sarmiento como progreso, no importa si era bueno o malo, digamos, o sea, Sarmiento, ¿no? Yo tengo mi idea, pero ustedes pueden construir la suya. Pero digamos, lo que pensó Sarmiento, que lo que había que eliminar todos los resabios españoles, con sus descendientes locales, que son los gauchos, ¿no es cierto? Digamos, que eran frutos de mestizaje, que el mestizaje llevaba a una degeneración, cuando, digamos, Europa fue el territorio más mestizado en la historia de la humanidad, ¿no? Pero bueno, pero para acá era distinto, ¿eh? Hay que limpiar a todo lo que son mestizos, que ya vienen de un doble mestizaje, sobre todo los españoles, porque ya venían mezclados con los árabes durante mucho tiempo, con lo cual, con total, sí, judíos conversos, árabes, una porquería. Y por Sicilia ni te cuento que pasaban, y por Sí. Sicilia era el lugar más Sí, mezclado de todo. Sicilia. ¿Cuándo se unificó Italia con Garibaldi? En 1870. Sí, mucho. Fue tardísimo después, ¿viste? Hasta Garibaldi, eso. Garibaldi. Bueno, porque claro, el Vaticano se oponía a la unificación de Italia, ese era el tema. ¿Quién peleaba Garibaldi? Con el Vaticano. Entonces, el tema es que acá, digamos, hubo un intento no se llevó adelante, porque hoy la currícula de la escuela tradicional, es la misma del 80, pero no en 1980, era en 1880. Amor. O sea, la currícula no ha cambiado, cambiaron los libros, cambiaron el tema, habrá netbooks, habrá una serie de cosas, fenómenos, pero digamos, los espacios culturales siguen siendo lo mismo.
O sea, uno ve, bueno, es decir, ha variado, no sé, yo tengo nietos, o sea, mis hijos, pero mis hijos estudiaron, y mis nietos también están viendo ahora, la mayor está haciendo primero, pues ya ven las fiestas patrias. Está bien las fiestas malas, empiezan con las fiestas malas. Pero está bien, la historia empieza el 25 de mayo, va siguiendo todo el mismo derrotero, no cambió. Lo que pasa es que lo que se cambió también un poco, por ahí una pareja, se estuvo tratando de cambiar la mirada de algunas cosas. Pero es muy difícil, como habíamos dicho en un principio, el tema de la extensión y demás, es muy difícil poder cambiar todo. Entonces se va cambiando muy lentamente para lo que deberían ser. Para nosotros Porque pasamos del día de, no sé, de la raza, entre comillas, a reconocer que es el día de la cultura de los pueblos transcultural. Y hay algunas cosas en las currículas que se van cambiando, como por ejemplo, admitir o permitir que hablen su lengua originaria y tratar de conseguir. Pero es difícil porque obviamente tenés... Es rarísimo, para nosotros es fácil, porque no nos toca. En lugares donde tenés chicos que hablan guaraní, el tema es que tenés que conseguir una docente que maneje también el guaraní, que sea de la zona, que comprenda y que además pueda impartir de las dos cosas, no solo lo mismo pasa en el Chaco. O sea, según en qué lugares están, es como uno a veces puede llegar a manejarse con las currículas. Por eso hay una... Yo digo, a lo mejor se me malinterpretó. Yo digo que el sentido general no es real. O sea, el tiempo y el calendario te marca la fecha, ¿cierto? Y eso es una cosa que es terrible, 25 de marzo, de julio, el 17 de agosto, el 11 de septiembre, ¿viste? Y para el chico o sea, para el chico siempre fue comprensible. ¿Por qué pasa esto primero, si esto después, si esto... No, porque aparte los niveles temporales son totalmente, no son los tiempos del otoño y del invierno, ¿viste? No, eso el 17 de agosto, ¿viste? Siempre, la llama motiva, a mí se le daba la llama motiva, que nunca se apagaba como nadie nunca se apaga. Bueno. Volví a lo feo. Volví a la América Parda. ¿A la América todavía no? Dale. Todavía estamos en Europa. Tenemos que poner un poquito al tema del pensamiento situado. Me parece que el pensamiento situado es un tema clave en este sentido porque, digamos, el pensamiento situado es donde vos te formás con tu cultura, digamos, con tu gente, tus referenciales, ese es el punto central. El lugar donde vos naciste, donde vos te criaste, donde vos estás con tu gente. Es decir, tu gente viene, tus amigos, el compañero de escuela, tu tía, tu abuelo, todo lo que te dije, los padres, abuelos y bisabuelos en principio, toda la estructura que te rodea y que te contiene, digamos, con el cual colaborás y participás. No, por ejemplo, vos podés ahora, fruto de la maravilla de la globalización y de los medios, podés llegar a ser hincha de Barcelona, ¿viste? Lo cual, pero no sos catalán, ¿viste? No estás en Barcelona, ¿viste? Estás catalán, claro. Si cerrás y pronto sos de Barcelona. Medio extraño, ahora claro, menos ahora. Bueno, ahora está medio. Bueno, te debe 41 millones de euros, pobre, está decaído por la guerra de impuestos. Pero, digamos, el fruto de la globalización, de la forma que nos han... Ese es el otro tema, ¿no? Que de afuera... Está influenciado por la cultura, no por los impuestos. No pagó impuestos. Bueno, es que un Estado... No, en Europa le pagarán el nadie paga impuestos, nadie paga impuestos. Mirá el otro consumidor, el pelado que andaba con el fiestero que era primer ministro. Tampoco paga impuestos. Berlusconi tampoco. Pero Berlusconi tampoco paga impuestos. Es palabras mayores. Hay que sacar el tampoco, hijo de puta. Claro, ahí está el tema, pero digamos, el tema del pensamiento situado tiene que ver con eso, con lo que nos formamos nosotros acá, no como crisol de raza, que también es un tema que está metido, sino nosotros en nuestra tierra, en Tigre, en nuestra escuela, en nuestro lugar, nuestros amigos, digamos, nuestros partidos políticos, qué sé yo, nuestro club de barrio, es decir, todas las cosas que de alguna forma nosotros tenemos algún tipo de pertenencia. La facultad, la escuela, todo. Eso es lo que conforma, digamos, algo. Ella dijo un tema muy importante que tiene que ver con curso en todo esto.
dijo, yo no sé qué soy, digamos, en términos de ser, porque el ser europeo parece que estaría medianamente claro, ¿no? Y Kuss habla de eso, y habla que en América le tira un tema que va a estar picando, digamos, más que el ser es el Estado. Y ahí es lo importante, una de las cosas más importantes de Kuss, que plantea categorías por primera vez casi únicas, digamos, en ese sentido, donde plantea el estar americano al ser europeo. El ser de la acumulación y el estar de la distribución, como una cuestión, dos elementos distintos, y además, como que dice, bueno, los pueblos de la luna no era que eran más rápidos a través del ser, sino que, digamos, que de alguna forma eran pueblos que estaban habilitados, mientras que acá eran pueblos de mesetas, por ejemplo, bueno, y ve que todas las grandes construcciones, digamos, o sea, todas las grandes construcciones son construcciones de mesetas, de terrazas, o sea, que de pronto genera una relación también y agraria, eso es fundamental, agraria, con un gran desarrollo urbanístico impresionante, mucho más de lo que está ahí, que parecen más cosas nuevas, digamos, mucho más de lo elemental que apareció primero Tajín, Machu Picchu, digamos, tienen 50, 60 años, no tienen tantos años. Machu Picchu tiene poco más. Del descubrimiento del siglo y principio del siglo. 1918. Sí, fue eso, principio del siglo. Digamos, pero digamos, obviamente ya de antes, pero digamos, son descubrimientos recientes de pronto, ¿no? Inclusive hasta que se empezó a levantar y se transformó después en lugar turístico, bueno, alcanzó otra dimensión. Al ser un lugar turístico, acá hay un tema también que tiene que ver con la estética, al ser un lugar turístico se transformó en un objeto. Dejó de tener el significado que tenía siempre, pasó a ser una playa, ¿viste? Pasó a ser un lugar objetuado, ¿sí? Un lugar objetuado que es un lugar alcanzable por avión, dominable, sostenible. 4 días caminando por alta montaña. ¿Y está bien? Camino de línea. Y bueno, algunos van a tener que mandársela, hay que ir mientras tenga varios, cuando tenga varios te lo regalo. Bueno, No me da el pobre. entonces, digo, ese tema de objetuar, que pasa a ser un objeto, que no deja de ser una cosa que tenga significado. Pero hay una el ser y el Estado. Al ser el ser y el Estado. Como que en América lo instalado es el Estado, no el ser. Entonces yo estoy en América y soy europea. No sé. Bueno, ese es el tema. Tampoco sos europeo. Entonces no soy. Por eso Porque no sos soy europeo. quinta generación de nacidos en América, ¿sí? Bueno, pero Yo no sé qué soy. ¿sabes lo que pasa? Pero ¿Sabes lo lo que vengo pasa? planteando hace rato, porque... No se plantea tanto qué es lo que... El gran problema lo tenemos nosotros los descendientes. Claro. Pero de pronto, yo no creo que tenga ese mismo problema, digamos, un aymara. No, ellos no, porque ellos estaban acá, ellos ya estaban, El aymara tenía otro problema, que los han dejado de lado, lo mismo que los com, los barrios de la frontera agrícola, los barrios de la frontera sojera, los aymaras tienen problemas similares, digamos, en otro sentido. Digamos, los aymaras, los com, los tobas, los quechua, hay 600 comunidades indígenas registradas en Argentina, muchas más no registradas. Entonces, digamos, es un tema complejo en este sentido, porque el problema lo tenemos nosotros que creemos que somos, y eso era a lo que yo le decía las instrucciones para la lectura de anotaciones de la estética de lo americano de Kuss. Kuss, cuando plantea en anotación estética, está hablando en distintos momentos, y habla de nosotros, pero habla de nosotros y dice, bueno, acá nosotros, y está hablando de lo que pasaba con los artistas, digamos, en ese momento, no actualmente, pues yo creo que hay, digamos, lo conocía León Ferrari, pero digamos no tenía las producciones que había tenido en su momento, digamos, y ahí se abre un gran debate también, ¿qué es el arte popular? ¿Qué es el arte popular? Y qué son los artistas, ¿no? El otro día nosotros tenemos un grupo de investigación que estamos trabajando, digamos, donde uno de los chicos de filosofía está trabajando mucho en territorio con los altares de los pibes chorros. Conocen lo que es eso, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, ahí apareció una polémica, ahora les cuento, que tiene que ver también con esto, que es una polémica que tenemos que instalar, a lo mejor discutir nosotros. Estaba este chico que es un ayudante de la cátedra, pibe brillante, que estaba trabajando con los... Hola, Pablo. Estoy en clase, estoy en clase, te llamo después, ¿eh? Dale. Chao, hasta luego.
Y el otro interlocutor que está en el grupo, mejor lo conoce, Eduardo Molinari. Sí. Bueno, Eduardo Molinari. De pronto, él decía, bueno, ¿eh? ¿El de almendra? El de acá. No, sí, hay un Molinari, pero no tiene nada que ver. Este es un docente de organización de trabajo visual. Donde se plantea el tema Que habla alemán. de que el arte popular, digamos, es anónimo completamente, que no necesita, digamos, tener, o sea, es un extremo de lo que hablamos nosotros, y que de pronto no necesita, digamos, de ningún tipo de, podemos decir, de competencia especial, de saber pintar o saber dibujar. No. Eso es lo que estoy conversando yo, que es un tema de debate a partir de esto. Y Molinari plantea, bueno, pero de pronto para hacer algún altar de este tema de los pibes chorros son murales que se hacen, ¿saben lo que es eso? Lo que son los altares de los pibes chorros. Son generalmente marginales, son pibes marginales, que chorean, obviamente, y los lugares donde matan a un pibe chorro se transforman, hacen un mural con la cara del pibe y hacen una especie de altarcito, que generalmente son dentro de las villas, y ahí hacen un dibujo, hacen un altar inclusive con, claro, con una especie de santuario, ¿no? Donde dejan cositas, peines, plata, aparece el Gauchito Gil jugando a veces. Entonces todo eso son altares con pero lo que domina la escena es una pared con el dibujo, más o menos, de la cara del pibe, ¿no? O sea, el rostro del chico, ¿no es cierto? En una actividad ¿Cuando el chico muere por gatillo fácil o cuando de golpe muere no, muere por cuando lo muere. Cuando lo muere. Sí, pero cuando muere por gatillo fácil. Sí, sí. No, cuando lo muere cuando lo mata la policía, no. Cuando lo mata la policía. Y ahí los pibes ya. Y estamos en un algo complicado ese tema, porque ahí los pibes que salen a robar, le hacen una rogativa a ese lugar, o sea, su santuario, con lo cual es un tema bastante complejo. Pero ahí Hace poco estuvo en la tele todo este tema, con lo de San la Muerte y el Gauchito. Claro, San la Muerte, digamos, juega mucho dentro de las cárceles, entonces San la Muerte juega mucho de las cárceles. Me multan por amalita. Más de año. Me quieren multar por amalita, ¿me? ¿Se quieren Multar. No, pero acá el tema central es la marginalidad, ¿no es cierto? Sí, vimos Porque, perdón, el tema central acá es la marginalidad, o sea, la marginalidad es un tema, es el tema gravísimo de la canción. O sea, el marginal jamás, el marginal que es alguien que jamás se va a integrar. Ese es el tema central, es el que jamás se va a integrar, o sea, que jamás tiene posibilidad de inclusión. Es decir, un pibe que está en la vida, que sabe que no va a poder estudiar, no va a poder tener trabajo, nada, ¿viste? Bueno, solución que dan ahora es que el servicio militar, lo metemos adentro y listo, con eso lo solucionamos, no sé, es un tema que se empieza a complicar muchísimo, ¿no? Pero aparte del presupuesto, es una locura, es una ridiculez totalmente. Digamos, no, ¿cómo le das ¿cómo ingresás a 50.000 pibes, por ejemplo, no? Y hay mucho más, ¿cómo ingresás a 50.000 pibes que le tenés que dar de comer, vestir, qué sé yo, entrenar? Bueno, es imposible, no hay presupuesto para eso. O sea que ya, de por sí hay un problema para la Argentina de hoy, ¿no es cierto? Bueno, primero habría que educarlo. Claro, exactamente. Bueno, el tema está en la inclusión a través de la educación, ¿no es cierto? Es el tema. Y bueno, Pero si no van, estamos en un doble. no van, el tema es por qué no van. Pero bueno, el tema es este, no van no porque no quieren. Pero también hay que ver que por ahí uno ve la generalidad, por ahí de toda esa generalidad se puede rescatar 5, si uno toma un grupo de 20, pues de 20 que vaya uno y se vaya insertando, ya son. Yo te digo una cosa, vamos a la familia, pero el gran problema es el sistema capitalista. O sea, que es un sistema excluyente, es un sistema expulsor. Es un sistema que para que haya un rico tiene que haber muchos pobres. Si sostiene, la riqueza se sostiene. El problema no es la riqueza, el problema es la pobreza. El problema no es la pobreza, sino la riqueza más distribuida. El problema es el robo. Además no, central. La distribución. No, la corrupción es un tema clave también. En todos los gobiernos que permiten
Porque para que haya un corrupto, también necesitas alguien que corrompa. Digamos, ya que la responsabilidad No, compartida. pará. No sé, porque a Jaime, por ejemplo, nadie lo corrompió, él se corrompió solito. Digo, a ver, la guita que se afanó para él. No es que alguien loco y mío. Viene corrompido. No importa, sí, para la fuerza aérea, está bien. Corrupto se Está ofrece. bien, pero después una anécdota. me parece que no necesariamente hay que echar la culpa en el otro. No. Es una cuestión de Escúchame, ideas. Siemens está en este momento Al pareja, enjuiciada. digamos. Siemens, una empresa alemana, digamos, todo, Sí. con la gran eficiencia, está enjuiciada por haber ofrecido coima para conseguir Sí. los DNI. IBM, O sea que Hartford, 34 palos verdes sacaron mi entonces jefe. estamos en la misma, bueno, estamos en la misma, mucho más. Pero bueno, entonces digamos, estamos todos, hay una red de corrupción que ataca a nuestros gobiernos en general, de alguna forma, ¿viste? Porque aparecen de todos los colores, aparecen ahí jugando, todo esto. Bueno, la cuestión es también, la única tiene que ser un tema de género también, ¿no? Ojo, que a mí no la palabra socaray me produce un poquitito de cosas, pero la única enjuiciada y la única que está castigada es una mujer. Es una mujer, también tema complicado, que por supuesto tuvo que ver con todos los chanchullos, pero lo demás, de mandar y todo eso, nada. Un tema, está mezclado, hay muchas cosas que están mezclando. Pero nosotros salimos del pensamiento situado para ver. Serie Star, tómenlo, es un tema que después vamos a comentar más. Para ver Serie Star. Sí. ¿No era qué? Sí. Que no era del palo, me dice que no era del palo. Ah, también. Pero también no era de la Sí, bueno, pero es difícil. Del palo, no del palo. No es una riñonada, más que nada. Palo de medio. Por un lado es mujer y por otro lado también la besa con Sí, no, eso puede ser, sí, también un tema, pero bueno, pero de pronto, digamos, fue el exponente de todo un proyecto neoliberal, completamente, digamos, y al cual accedió totalmente, hasta cantaba la marcha, ¿no? Sí, con lo cual el espectro es extremadamente generoso. Pero ella cargaba la marcha Pero bueno. y hay que ver los unos como las llaman también. Está bien, bueno, Pero digamos. por eso, yo lo pensé también como un tema de género, ¿no? Yo creo que el tema de la única persona que está enjuiciada, castigada, con dictámenes en corporación son lesiones de María. Y ahí hubo una aluvión, si lo hay, ¿sí? Hay que ver qué pasa ahora como dice ella, con todos los corruptos presidentes que están ya, que están todos. Lo que pasa es que la justicia es un tema muy complicado, es decir, es muy simple. Había un código Hammurabi muy viejo, digamos, ustedes lo conocen todos, pero justo con el código Hammurabi venía lo que, si vas a litigar, si alguna vez vas a hacer un juicio, decía varias cosas. Tratar de tener razón. Si no tenés razón, tratar de tener plata. Si tenés plata y no tenés razón, ¿estás seguro? Tenés que tener juez de tu lado, comprar juez. Digamos, o sea, y estate seguro de la sentencia de ese juez, de cualquier forma, aunque sea cambiando el juez por los modelos, por las formas más cruentas. O sea que, digamos, esto era en Babilonia, digamos, en el 1000 a.C., ¿no es cierto? O sea que, ahí yo no digo que la maldad sea intrínseca y todo este tipo, sino que, digamos, la justicia contemporánea actual, digamos, es un tema que no hace falta que no es nuestro tema, no es nuestro debate, pero sabemos de qué se trata y cómo juega, ¿no? O sea, un tipo que tiene un defensor, digamos, gratis, digamos, obviamente no es lo mismo que tiene un gran estudio que está atrás y que maneja el tema y lo terminan encarcelando y demás hierbas enseguida y bueno, y después se lo tapan mediáticamente. Pero bueno, la cuestión es esta, la justicia es injusta, pero bueno, es un tema. Ahora, el pensar situado es un tema muy concreto. Digamos, nosotros somos el resultado de nuestro pensamiento, por nuestro pensamiento situado. Sin embargo, estamos torpedeados, digamos, por un pensamiento, digamos, externo. Heidegger, por ejemplo, en 1956, en Alemania, el tipo decía, corremos el riesgo, mira esta palabrita qué linda, ¿no? Corremos el riesgo de ser inmigrantes en nuestro propio suelo. Función de los medios. 1956, lo que tenía a mano nada más que la revista Live, la radio y la proto televisión que estaba empezando a hacer sus primeros estragos, ¿no?
Entonces decía, corremos el riesgo de ser inmigrantes en nuestro propio suelo. O sea que, Y a raíz de que... a raíz de que de pronto somos lo que nos dan los medios. Claro. Es decir, él tenía la radio, la revista, los diarios, y de pronto había acá, yo ya no pienso como pensamos los alemanes, de pronto pienso como piensa Estados Unidos, pienso como piensa la revista Life, de pronto es el modelo, ¿no? Que la Life era lo que estaba en el momento, una cosa así con colores medio pasteles, medio raros, que todavía no estaban las impresoras ni más. Y la televisión que empezaba a jugar también en ese sentido, y eran quien ponía la plata, la NBC, la que estaban en ese momento. Entonces, y los diarios, que cada vez eran menos independientes, ¿no? También. Es decir, los periódicos que quedaban independientes, los periódicos que eran periódicos de alguna forma de combate o de batalla, que eran representantes de unos partidos políticos de oposición cada vez más reducidos y más pegados, ¿no? Pero bueno, ese es un tema central, el tema de qué somos en este sentido es el tema de identidad. No somos europeos, pero tampoco somos mapuches, ¿viste? Entonces, ¿qué somos? Entonces, bueno, el tema, bueno, ahí hay un tema. Ahí hay un tema que plantea absolutamente Kurz. El tema que todo esto es una construcción. Tenemos que desembarazarnos de algunas cosas, asumir lo propio. ¿Por qué tenemos que tomar la Venus como modelo, digamos, cuando de pronto tenemos más cercano a otras cosas? ¿Por qué tenemos que tomar a la estética griega, digamos, como tenemos más cercano a Machu Picchu? Bueno, ¿cómo entendemos Machu Picchu? ¿Cómo entendemos el Incario? ¿Cómo entendemos Tahuantinsuyo? Sabemos mucho más, pero sabemos muchísimo más de los griegos, ¿no es cierto?, que de lo que es el Tahuantinsuyo. Es decir, ese es un poco, es uno de los temas, y está más cercano, está acá nomás, está cerquita, es decir, choca con nosotros, ¿eh? Es el Incario, de todos los grupos andinos. Pero digamos, ese es un tema que al menos hay que planteárselo en este sentido. ¿Por qué somos más nacionales que los que estamos más cercanos y que además lo que está más cercano se va imponiendo? Se va imponiendo y va avanzando de alguna forma. Entonces, bueno, ese es un tema, y bueno, hoy y siempre, porque digamos, si ha resistido durante 500 años, ha resistido, digamos, a los dominicos, a los jesuitas, a los pensadores de todo tipo y color, a los partidos políticos occidentales de todo tipo y color, y todo esto, digamos, yo estoy de alguna manera hubo una resistencia. Hubo una resistencia a través del lenguaje, se prohibió el quechua, en Santiago del Estero durante 20 años estaba prohibido el quechua. Ahora, no hay un santiagueño que no te hable quechua, ¿viste? Claro. Hay una cultura de resistencia, una cultura de abajo que dicen, sí, me lo prohibís, bárbaro, pero ahí voy a hablar yo. Y ahí hablo yo. Ahí hablo yo. Bueno, entonces esos son los temas que Kurz trata de verlo, no como solución o como respuesta, tratando de explicar como explica tanto Hegel lo que son las cosas, sino que dice, bueno, acá tenemos una doble significación. Y la estética de lo tenebroso, la estética del espanto y todo este tipo de cosas son elementos interesantes. El espanto quién y lo tenebroso de quién, ¿no? En este sentido, ¿viste? Esos son unos puntos que un poco vamos a trabajar. Por eso digo, leer América, que es lo primero que vamos a tratar de ver nosotros hoy, y hoy nos vamos a dedicar un poco a revisar, supongo que lo habrán visto todos ustedes. ¿Todo? Claro. No, esto no, todavía no. Es lo de la teoría transcultural del arte. ¿Recuerdan eso? Tendría que verlo. ¿Contestaron la Sí, todas, menos una que me quedé con la mitad. Tengo por todas. Mito del arte, mito del pueblo, las últimas me quedé trabada. Pero se ve que estaba cansada. Como esto es previo, ¿quieren que lo veamos esto? Lo mito de arte y el Dale. Decía arte mayor y arte menor. Bueno, esto tiene que ver... A ver. Espera, porque lo estuve buscando acá, porque estuve leyendo todo el fin de semana. Yo lo voy a explicar porque si lo puedo buscar no vamos a quedar así. Ok, listo. Déjamelo leer, explicar. Sí, después lo rebatí. Después me lo rebatí. Okay. No te quiero rebatir. No, sí, ojalá. Vamos a ver. De la pregunta 12 a la 17, hay preguntas que la compañera me está diciendo que Cecilia llegó hasta cierto punto. Arte mayor y arte menor. Eso tiene que ver con la visión kantiana, digamos, que también está explicado acá, digamos, del utilitario y la distancia al objeto, ¿no? Y que el arte es un producto, según Europa, es producto del genio, ¿no es cierto?, de un genio. ¿De un genio quién es un genio? Es un burgués ilustrado que tiene un talento especial, pero que además crea obras que son únicas e irrepetibles y que no sirven para nada,
salvo para ¿qué? Para ser admirada como belleza, digamos. Y la belleza es una característica que puede ser admitida por algunos, que son los burgueses ilustrados. Un campesino que está todo el día laburando no tiene forma de ver la Mona Lisa, ¿viste? Digamos, como que no. No tiene capacidad porque está pegado a lo... Está pegado a lo material. O sea, algo en particular no necesariamente hace. Y algo no, acá al genio, claro, acá tiene que ver un trabajo, el trabajo de la noción de... Kant habla de dos cosas, que acabo de decir, aparece acá en este tema, que es lo sublime y la genialidad. Lo sublime es lo grandioso. Tengan en cuenta que para esto hay que tener, presten atención a esto porque, digamos así, se ahorran un montón de búsqueda o, digamos, o no, qué sé yo. Digamos, Kant, esto sale del texto del 1790 de Kant de la crítica del juicio, ¿no? Donde básicamente él hace la analítica de lo bello. La analítica de lo bello significa que si bien toda la estructura que él había hecho del pensamiento, digamos, para el pensamiento burgués, digamos, en ese sentido, que juntaba, bueno, lo empírico y lo racional de alguna forma, y de alguna forma sostenía el pensamiento deductivo que terminaba llevando a la práctica con los ingleses, con Newton y todas las demás cosas, en el arte aparece un problema. ¿El problema cuál es? Que si bien todas las demás leyes, tanto en lo jurídico, que es la crítica de la razón práctica, como en la ciencia, que es la crítica de la razón pura, se establecen universales. ¿Qué es un universal? La ley de gravedad. ¿Qué es un universal? La Constitución. Por ejemplo, el Código Penal. Eso es un universal. Donde después se dirimen cuestiones particulares, ¿no? O sea, se dirime cuántos años le doy al ladrón de gallina, ¿no? Punto. Eso va de lo universal y lo particular. Mientras dice que en el arte no hay un universal primero, sino que primero hay un particular. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes leen y releen todo esto, se van a dar cuenta del tema que nosotros le damos mucha importancia a la modernidad y al surgimiento de la modernidad en Kant. Porque primero era el sujeto. Primero era el sujeto, exactamente. Y el sujeto determinaba todo, porque el sujeto determinaba construir al objeto. ¿Desde dónde? Desde su percepción, desde su aiestesis. Aiestesis es, en griego, cómo percibo, cómo veo, cómo decime en guaraní, loco. Y no sé. Desde su sensibilidad, Con hacer Se lo dice en griego. En crítica lo griego, pero lo dice en griego. En la forma en que yo lo, bueno, viste, justamente. Viste, estás influenciado. Totalmente, no, estamos cruzados. Entonces dice que, estamos hablando de Kant, justamente, sí. No conocía a Guaraní, no sabía ni siquiera la existencia de Guaraní, ni me interesaba tampoco. no existía. Es más, existía Tal cual. que sí sabía, no de los guaraníes, pero sí de América, la borra América. Sí, lo dijiste la otra vez. Entonces, cuando ve esto, digamos, bueno, las percepciones, o sea, la forma en que yo percibo las cosas, son percepciones que llaman, yo les comenté, fenoménicas. O sea, yo capturo, noumeno es en griego, no en guaraní, la cosa, y fe es la captura, tomo la cosa, ¿cómo tomo? Pues es la fenomenología de una corriente, digamos, muy importante en la filosofía europea, que es la fenomenología, que es la filosofía del subjetivismo, digamos, esto después queda para el pensamiento de ustedes, lleva a la filosofía del individualismo y del aislamiento, ¿no es cierto? Si yo soy el que construye el objeto, yo persona, sujeto solo, no hombre, no el hombre, sino el sujeto burgués, digamos, construyo esto, bueno, acá ¿qué pasa? La belleza que yo veo en este sujeto, en este objeto que yo creí, a través de mi percepción, ¿no? A través de mi percepción, digamos, me da noticia de qué? De que esto forma parte de la totalidad. Y si esto forma parte de la totalidad, ¿de dónde viene la sensación de belleza? De que la totalidad, si esto que está acá, que lo domino como objeto, que tengo distancia, lo domino porque lo llevo, lo traigo, lo abro, lo tomo, ¿no? O sea, lo objetualicé, esto, yo sujeto, armé este objeto. Al ser este objeto pasa a ser dominable. Manejo mi distancia, lo defino, lo pongo donde quiero. Digamos, esto que forma parte del todo, el todo,
tiene la misma característica que este objeto en particular. Por lo cual, se construye el universal, desde la particularidad de esto. Y la sensación de agradabilidad, de placer y todo eso para acá, era que si yo esto lo puedo dominar como objeto, entonces todo el universo es armónico, tal cual esto, digamos, susceptible de ser dominado. Por el Al menos sujeto. entendido, por el sujeto. Por el sujeto. Por el sujeto. Al menos entendido. Y decía, bueno, tenemos Copérnico, habla de Copérnico, no se fue a olvidar los planetas, ¿para qué? Con saber dónde están y qué da vuelta dan y todo esto, ya lo dominé. ¿Viste? Si yo sé la órbita de Neptuno, listo, estoy tranquilo. No tengo que ir a Neptuno, ¿viste? ¿Para qué? Si ya está, ya lo dominé porque ya formó parte de mi entendimiento. Al formar parte de mi entendimiento está objetualizado. Pero eso no lo piensa un campesino, o un talabartero, o un simple carpintero. Eso lo piensa un burgués filósofo. Ten en cuenta que para ser ilustrado hay que saber leer. Y para saber leer, en la Alemania de 1800 era el 8% de la población, ¿no? O sea, que no modificó el tema, lo que tenían acceso en todo esto. Fue creciendo en la medida que se necesitaba gente ilustrada para que desarrolle el capitalismo, que es el gran tema después que viene convollado en todo esto, junto con la moralidad y junto con el subjetivismo, ¿no? ¿Se entiende este tema? Y otro dice, con el arte dice, bueno, ¿qué pasa? Yo tengo que tener distancia con el objeto, porque si yo dependo del objeto, estoy frito. Digamos, el objeto por eso tiene que ser, como decíamos, dice todo este texto. Tiene la belleza, la noción de la belleza, ¿de dónde surge? Tiene que ser, tiene la característica de qué? Desinteresado, ¿y qué más? No es sujeto de conocimiento. No, es un objeto de inútil. Es inútil, no es útil, no es utilitaria, y es única e irrepetible. Es un medio para eso, Ni siquiera para comunicar. Fíjense, claro. Fíjense lo que... Fíjense la definición de lo bello por la cual de paradoja que decimos en la guía de Colombia. Digamos, por una cual de satisfacción sin interés. Dice, universalidad sin concepto. O sea, como que no hay un concepto definido. La ley de gravedad es un concepto definido. Finalidad sin fin. Este es un tema que ahora voy a explicar. Y una necesidad sin ley. Bueno, la finalidad sin fin es que, de pronto, todo lo que está al final de la serie, digamos, me da cuenta de lo que está al principio. O sea, si esto forma parte del universo, es el elemento más chiquitito del universo. Y esto forma parte del universo. El universo en general, digamos, tiene la misma finalidad que esto. Claro, pero proporciones que yo manejo, que yo controlo. Ese es el concepto de finalidad sin fines, digamos. O sea, que de pronto está en relación con... No se termina nunca. No alcanzo a definir completamente, digamos, el fin del universo, porque no me interesa, porque ya al tener controlado una parte del universo, el texto como objetualizado, de alguna forma integré todo. Por eso, lo que forma parte del final de la serie, bueno, es el final de la serie, ¿no? Llego al final de la serie con mi subjetividad. Después con la ciencia voy a alcanzar más cosas, voy a ver el átomo y voy a ver a Neptuno directamente. Voy a ver un melucino caminando. Bueno, y también como está puesto en lo subjetivo, importa lo que pasa a mí hasta donde yo llego. Claro, como que el tiempo existe porque existe el sujeto que está. Y el espacio existe porque está el sujeto ocupándolo. Punto. Pero eso no es inocente. Eso tiene que ver. Dale, chaguito. Eso tiene que ver con qué? Tiene que ver con el concepto del capitalismo surgente en este momento. No es una cosa que filosóficamente se instala como un pensamiento abstracto por nada. Todo tiene que ver con todo. Porque en realidad Kant está midiendo y está viendo lo que está pasando en su sociedad. No es que él invente el capitalismo, ¿no? Él lo describe, él está viendo y viendo características esenciales con una lucidez asombrosa. Porque él está viendo la sociedad y está analizando el ser europeo de la sociedad de dónde. Bueno, de Schoenberg, 1189, paralelo a la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Que tiene unos textos maravillosos. Digo muy bien. Lo que último de estos cuatro cosas era una necesidad sin la idea. Una necesidad sin ley. La belleza es necesaria, pero no tiene ninguna normativa. No, pero sí. Sí.
¿Cómo que no? Tenía que ser simétrica. Sí, pero a él, para él no. Pero él no lo toma. Él conoce la analítica de lo bello. Va un salto más, eso es lo interesante, porque ahora estamos viendo el tema de la forma. Si bien la noción de la belleza europea, básicamente, es la belleza formal, la belleza clásica, la griega, digamos, acá en eso no le preocupaba. Le preocupó a Hegel, que cerró el pensamiento de Kant y dijo la muerte del arte, dijo. 30 años después, Hegel, 200 años después. 30 años después, Hegel habla de la muerte del arte. De la muerte del arte, digamos, como tal, que pasa a ser un arte donde de pronto el sentido, digamos, del arte es otro tema completamente distinto. Digamos, él plantea que arte, está el arte clásico griego, y eso es el arte. Después, a partir del fin del arte, digamos, aparece con la racionalidad. Digamos, donde, digamos, lo importante es cómo se hacen las cosas, y no lo que se hace. Claro. Y Kant no se preocupa ni cómo se hace, se preocupa de cómo se hace, cuando habla de, perdón, se preocupa de cómo se hace, porque si dice, es un genio, es un tipo que sabe hacer, sabe pintar, sabe esculpir, sabe hacer cosas, y está dotado por un don, que no es Dios, sino que tiene una competencia especial, donde no cualquiera puede pintar, ni siquiera cualquier burgués ilustrado. Y a veces el burgués ilustrado tiene que estar entrenado y obligado a comprender la obra, a entender la obra, ya sea la música, aunque no le interesa a Trevelino, no entiende nada, ¿viste? No entiendo esta obra, ¿viste? Bueno, pero sí saben escribirla, el crítico de música, de pronto te puede decir, bueno, esta obertura, digamos, es bella, ¿viste? No, dice, bueno, esta obertura interpretada por tal, qué sé yo, de pronto estoy dirigida por tal, que tiene tal cosa, todo esto, digamos, mostró una brillantez tal, los vientos entraban todo el tiempo, de pronto, digamos, las cuerdas, hubo dos problemas disonantes, de pronto cuando los timbales, la percusión sonó entre uno de tiempo, de pronto es un destripado, hace una especie como de tipo del crítico de arte. ¿Cierto? Que de pronto se detiene no tanto en cómo se percibe, sino en la estructura, y eso es hegeliano, la técnica. Es decir, eso es hegeliano, ¿no? Digamos, básicamente. ¿Hegel de dónde viene? No inventa nada. Hegel de acá, en las manos, pero hasta la coma, se detiene con las comas, viéndola 3 veces, a veces en una coma de la otra cosa. Y entonces acá este es el tema de la necesidad sin ley, como que de pronto, digamos, plantea de que, bueno, de pronto acá no hay una ley específica en todo esto, como que de pronto la necesidad de la belleza está dada por la necesidad del sujeto de estar en armonía con el mundo, no en la armonía pitagórica de los griegos, sino en armonía con el mundo. No le preocupaba la noción del hermano, sino estar en armonía, ni siquiera no es el romanticismo, ni siquiera es el 480, ni el Renacimiento, el tipo está viendo la burguesía, nada más. Y la visión abstracta de una estética que por primera vez alcanza una jerarquía, digamos, y una dinámica propia en esta cuestión, que no es un tema no menor. Porque de pronto, ¿por qué las cosas son bellas? Bueno, pues, porque sí. Pues bueno, hay todo un debate. ¿Cómo? Porque se siente, bueno, sí, se siente bella, pero ¿por qué? Pero Kant plantea, ¿por qué se siente bella? Porque uno se siente en armonía. Si esto lo puedo controlar como objetos, todo esto, digamos, la sensación de belleza me deviene de que yo pertenezco en un mundo que puede ser objetivado y dominable por el sujeto. Y lo que me da tranquilidad, digamos, y bienestar es el tema que todas las cosas que construye el hombre, digamos, que están, digamos, que habla de lo sublime, digamos, lo sublime como lo grandioso, digamos, y lo particular, digamos, hay una analítica de lo bello y lo sublime, habla, ¿no? Lo bello puede ser las producciones del hombre o las producciones de la naturaleza, ¿no? Y si lo sublime es lo grandioso, lo enorme. Dice, pero todo eso puede ser objetivado. ¿Cómo se objetiva un mar o una tormenta? Pintándolo. Y al pintarlo haces un reduccionismo donde de pronto llevaste la gran tormenta a un momento especial. Lo bajaste completo. Estamos hablando de 1790, ¿no? No, hoy se puede dibujar también las tormentas externas, por ejemplo, como plantea todas las cosas, pero bueno, es otro, no nos va a dar. Pero se entiende el tema de la visión de Kant. De ahí al tema eso es lo que plantea en la crítica del juicio. Pero ahí al tema de, ¿dónde tenía el papelito? ¿Mi papel acá? ¿Cómo?
En absoluto. No, nada que ver con Heidegger. No, acá no. Digamos, en la noción de Heidegger habla de otra cosa que no lo vamos a ver por ahora. Digamos, plantea otra cosa en el origen de la obra de arte. ¿Alguien vio el origen de la obra de arte? ¿Lo entiendo? No. Te preguntaste y te contestaste vos. No, terminó con el vi que los objetos bueno, entonces estamos en arte mayor y arte menor. Dice toda esta introducción para hablar de arte mayor y menor. El arte mayor es el que plantea Heidegger, el arte del genio. O sea, es el arte mayor. ¿El arte menor cuál? Es el arte utilitario. El arte del artesanado, ¿no? Arte y artesanía. Este es un poquitito parte del tema. ¿Cómo? Claro, las bellas artes son las artes mayores. Digamos, mientras que, digamos, las creaciones populares, o sea, artesanía, una vasija, una funeraria, ¿cómo? Poner un jarrón, tenía una funeraria, por ejemplo, una funeraria Santa Mariana, que es una cosa, una belleza. ¿Qué es? Es un arte, no, es una artesanía. Porque tiene sentido, sirve para algo, es utilitario. Tengo una relación directa, digamos, y no es necesario. Pero igual es considerado arte. No, para acá es un arte, es artesanía. El tema de arte y artesanía, Kant lo tiene bastante aclarado. No lo llama artesanía, lo llama arte menor. Arte menor. Nosotros lo llamamos. Nosotros vemos artesanía, pero también devenido ese pensamiento. Sí. Dice, bueno, la especificidad del artista en un arte menor y la autonomía condicionada, que es, digamos, nos referimos básicamente a la cuestión de que la autonomía de la estética está condicionada a la necesidad con el objeto. Y en la medida que tenemos distancia o no, jugamos ese tema. Es decir, lo que pasa es que la noción de lo americano está en un terreno intermedio, digamos, un poco como dice esa gran confusión. ¿Qué es entonces? Y ese tema de debate que aún en algunos ambientes, aún no, hoy en algunos ambientes hay una polémica entre los que están defendiendo que el arte, digamos, es una polémica instalada, digamos, y que es valiosísima y que no está saldada, que el arte de los pibes chorros, donde de pronto dibujan la carita mal, digamos, porque es un dibujo medio raro, ¿no? Un dibujo así medio de boceto, digamos, no hecho, o en algunos casos que contratan a un pintor, digamos, para hacerlo, digamos, eso es arte popular, porque es arte sin firma, digamos, donde no está identificado. Mientras que el otro, donde aparece un arte firmado, bueno, y ahí empieza a complicarse la cosa. Porque acá, todos los que ingresan de acá firman. Yo lo que vendo, sí. Lo que no vendo no lo Vos quiero. peor, estás en el circuito comercial. Obvio. Peor. ¿De qué crees que vivo? ¿De qué crees que vivo? Bueno, ese es el gran problema. No tengo mesa. Si me conseguís un mesa con cama afuera, yo me dedico a pintar firmado. Claro. Bueno, antes lo Mesa tenía. con cama afuera. Sube. Antes lo tenía. Pero bueno, Vale. el tema también es ese, el circuito comercial, ¿no es cierto? El circuito comercial que, Obvio. digamos, para ustedes se puede estar designado por la docencia. Si mi hijo es músico, yo lo sé perfectamente, digamos, ¿no? Vive de la docencia, o sea, da clase de Sí, música. pero voy a dar clases. La clase de música y después tiene su banda y hace lo que manda con su banda, ¿no? Entonces, digamos, pero realmente, digamos, vive de la docencia en las escuelas, con 40 suplencias en todos lados, está 3 meses en un lado, 2 meses en otro, va volteando, bueno, está feliz, digamos. Bueno, ahí... Parece que vos no. ¿Eh? No, pero tampoco hubiera querido un loco abogado, ¿no? No, está muy bien. Eso era lo mío, ¿no? Está bien. Muy bien inquieta. Algo. En esto, bueno, peor esto me inquieta, pero lo otro me hubiera Lo otro te sospechar. parte al medio. Me hubiera hecho sospechar de muchas cosas. Pero bueno, con todo respeto ¿De a qué los hablé con abogados, este chico, con no? algo, con todo respeto a los abogados. Bueno, Yo un no le poco... tengo respeto. No, eso también, deja, ahí Bueno, tranquilo. Con Colombres, entonces, digamos, acá... Para, diría ¿viste que- Colombres? ¿Te puedo hacer una pregunta de esto, de lo último que me mandaste de América Parda, de Kush? No, pero te hago una pregunta. No mandaste la guía. ¿La vas a mandar? Sí. Ah, ok, correcto. O sea, me la a pasé ver. leyendo. ¿Te puedo hacer una pregunta? A mí el mail de América Parda me llegó. Yo te lo mando.
Sí, esa misma me iba a mandar igual, pero por la duda. No, yo lo que no quiero es taparlo de materiales, ¿viste? Lo que le mandé, Vos lo pediste con yo reviso un poquitito, Alguien lo pidió. antes de seguir adelante, reviso lo que le mandé y un poquitito la agenda de cómo queremos estar un poco en todo esto. La clase que viene vamos a ver América Parda y vamos a empezar a meternos con las cuestiones del estímulo americano. Yo le voy a mandar la guía de los dos, vamos a ver exclusivamente ese tema. Y la otra clase vamos a ver a Libero Gavi y a Aguirre, para lo cual ya le dije... o sea que leemos primero Push y América Parda. Exactamente. Entonces, y hay una ficha que es, le digo cómo se llama, no, yo no vuelvo a mandar eso, yo ya lo mandé. Lo de América Parda, Vamos a ver acá. lo del Chaco, ¿hace falta leerlo? No. Ah, menos mal. Vamos a ver. Y van a tener una ficha que fundamentos, que vamos a ver, no la clase que viene, sino la otra, que fundamentos y cuestiones de una estética latinoamericana. Perdóname, y después... Ese es todo el material que tenemos que va a entrar teóricamente en el parcial. Por favor, ¿el parcial vas a tomar todo esto? Yo no tengo memoria para todo esto. Yo le daré una guía. En la guía van a estar las preguntas. Y después le voy a hacer algún guiño de cuáles son las preguntas más importantes. Te vas a saquera. Pero no, pero... Va a haber una, hace mucho. va a haber una guía que incluya Todo. de todas las guías. Todo. La guía de la guía. No, la guía de las guías. La madre de toda la guía. La abuela La madre de toda la guía. Acaba de decir esto, que va a dar la madre de todas las guías. La madre de todas las Que no parezca el video y eso. La característica de los niños es justamente esa. Digamos, que son grises. Dicen los árabes, digamos, miren, en la guerra de cuando invade Bush Irak, ¿no es cierto? Decía que Kissinger, un estratega, un asesino, digamos, que fue uno de los artífices de la guerra de Vietnam y todo, que era el jefe del departamento, no sé, el secretario de Estado de Estados Unidos de Nixon. El tipo decía, muy inteligente el tipo, digamos, por eso la inteligencia no define si es bueno o malo, sino eso, no tiene que ser locos como Hitler, supuestamente que Hitler sea loco, cosa que no sé. Kissinger decía, se ve son estos patitos, que existe en lugar de Kissinger, ¿viste? Bueno, decía, para Bush, el mundo es blanco-negro. Obvio. Pero sin embargo, para el Islam, el blanco y el negro son variables de los grises. El tema son como dos posturas absolutamente, explicaban dos palabras sintéticamente, dos visiones del mundo absolutamente Kissinger. Kissinger que era abierto secretario del tipo que manejaba códigos y sabía qué pasaba, y había leído alguna cosa. Pero el vídeo va a tener más con los grises, va a tener más con los grises con el blanco y negro. Pero no importa, no va a haber ninguna trampa y todo. Pero bueno, vamos a ver. Yo diría, digamos, que hagan una lectura detallada, por favor, que justamente inclusive, digamos, si trabajaron la guía esta, digamos, en las primeras 3 páginas, digamos, hasta la 220 prácticamente, 222, exagerando, está todo contestado prácticamente lo que es Colombres. Con lo cual tiene una visión del Renacimiento, del Romanticismo, la visión de la estética, entonces, completa. Yo creo que no vale la pena sentarnos un poco demasiado en esto, pero digamos, cada una de estas cosas se tienen su referencia acá. Yo diría, ¿esto dónde está? Digamos, bueno, la belleza se presenta como principal fundamento del estético y una cualidad de la que el arte no puede prescindir, el riesgo de dejar de serlo, a riesgo de dejar de serlo. ¿Cuáles son? Bueno, la belleza como principal fundamento de la estética, la plantea en general, Colombres, todo eso. Después dice, bueno, Cassirer, dice, bueno, ¿qué dice Cassirer? Ponemos Cassirer porque es importante. Cassirer, en ese sentido, es un filósofo, digamos, de este siglo contemporáneo,
en ese sentido, que la belleza parece ser uno de los fenómenos humanos más claramente reconocidos, ¿no es cierto? Cassirer es un hombre que maneja mucho el tema de lo mítico. El tema de lo mítico, hasta antropología filosófica, ¿no? Le plantea la belleza y el tema de lo mítico como jugando atrás, como aquello que no tiene que ser explicado, ¿no? Y ahí juega en este sentido. Bueno, y así todo esto va. Yo diría que la clase que viene, dediquemos los primeros 10 minutos directamente a aquello, como dijo ella, que no se entiende de esto. Porque si no, es demasiado sencillo hacer un recorrido de lo que ya todo, pero obviamente, léanlo todo. Y márquense en qué parte está cada uno de ellos. Ya está. Por eso tienen este tema de fundamento de la estética, lo tienen armado porque es un tema de lectura. Nada más. De acá os surgía una pregunta. Sí, obvio. Ahora, la clase que teníamos a agarrar a curso. América Parda, que le llama una guía, América Parda y anotaciones para la estética. Anotaciones para la estética, él ya nos va a deslumbrar con su visión, pues ya tiene una visión sobre anotaciones de estética, una visión polémica sobre anotaciones de estética que realmente es bastante interesante. Yo las instrucciones que le quería dar para dar instrucciones de estética, que él la lee, hay que ver los tiempos, no hay que confundirse con los tiempos verbales en que él está escribiendo, porque habla por ahí en un momento, parece que está hablando del contexto del momento y en realidad está haciendo referencia a otro, pero el contexto general es la década del 60, digamos, con lo cual hay que verlo eso, es algo que se escribió hace 50 años, ¿no? Es decir, ¿Qué año? 60. La década del 60. O sea, la década del 60 tiene 50 años. Y eso hay que tener en cuenta. El tema no es un tema menor. Porque cuando habla los artistas, no está hablando de los artistas de hoy, sino de los artistas de los años 50, 60. Ese es el tema, le digo, esa temporalidad es imprescindible tenerla en cuenta. Porque habla de circo, habla de... Sí, habla de cosas de ese momento. Pero habla también de la formalidad, digamos, de Mitre, digamos, y de desaforo, digamos, prácticamente, o sea, de un Martín Fierro, ¿no? La fealdad heroica de Martín Fierro, ¿no? Como que dos cosas que se contraponen. De hecho, José Hernández plantea esa contraposición. Y entonces hay que tener en cuenta algo que forma parte de nuestra historia. Pero es desde el punto de vista de la representación dramática, como y el lenguaje que utiliza, ¿no? En el libro. Claro. El infantil está representado aún en lugares donde no. Pero además hay una cuestión, la evolución del concepto del gaucho maldito, que solo sirve para bonos de la época de Sarmiento, ¿no? Y el otro día el uruguayo lo recordó y dijo, Sarmiento es un... Y atentó contra el ser lo más íntimo de su vida. Pidió perdón por la madre. Pidió por la madre. La madre no tiene nada que ver. La madre es una salsa. El Albarracín es una sobrevivente. Y la iglesia todo. Porque el ministro de Defensa igual. Pero la madre no tenía nada que ver. Yo no me di cuenta por era uruguayo. No, pero el tema es, no que es importante, es un tema también con el gaucho. Porque el gaucho formó parte de esos simbolismos, ¿sí? Y él lo ve ya retirado, ya ve la visión de Sarmiento, ve la destrucción del gaucho, el adocenamiento del gaucho, el levantamiento del gaucho como ser nacional con Lugones, para enfrentarlo a las hordas, las nuevas hordas bárbaras, que eran nuestros abuelos. Que llegaban de Europa, que era todo el pobrerío europeo. Vuelvo a preguntarte, ¿dónde estoy yo? Vos sos una chica del 2000. Vos estás más clara. Yo soy como la Eulogia, pero, bueno, el tema es ese rescate del ser nacional, desde Lugones y todo esto, como que el gaucho, la parte heroica del gaucho, heroica más o menos, porque el heroico podía ser un tipo peleador, pero el gaucho noble, honesto ante todo, jamás iba a quedar con lo ajeno. Estaba el gaucho malo, porque estaba la policía, además creo, claro, era afuera, no era el gaucho bueno.
El gaucho brasileño. Y esa transposición de este gaucho que de pronto se transforma en obrero cuando viene a laburar acá y vuelve a ser malo, digamos, porque vuelve a ser ese gaucho bueno. Claro, cuando empieza a poner el color industrial se transforma en el gráfico y en cabecita negra. Esas transformaciones son transformaciones estéticas, ¿sí? Que están cargadas de contenido político, ¿no? También habla del tango. ¿Cómo? También habla del tango. Sí, tango, bueno. Porque allí quedó hombre de la ciudad, ¿no es cierto? Claro, el hombre de qué parte de la ciudad, ¿no es cierto? ¿De qué parte de la ciudad? Obviamente, No todas las partes, es un mundo. Claro, entonces, ¿cómo invade el tango de alguna forma como una especie de cierta identidad? ¿Y cómo se pierde también esa identidad? Entonces, ¿cómo se pasa a ser un género más? Se universaliza de alguna forma. Es interesante el tema de la universalización del tango, ¿no? Como una cuestión muy particular. De pronto hay que ver también la producción poética, digamos. Ya no hay más Mansi, ya no hay más Discépolo. ¿Qué pasa con eso? ¿Viste? Esas construcciones poéticas, esa poética que había jugando con todo esto, que eran hombres de su época. Entonces, bueno, ese tipo de cosas las analiza un poco. Trata de verlas, trata de entender qué significa eso. Tened en cuenta que en los 60 el tango era lo que se bailaba. Sí, era lo que se bailaba. Yo empecé a escuchar. Sí. Yo empecé a escuchar a los 8 o 9 años, escuchaba por primera vez a Billy Cafaro. Piti. Y pensaba que el tango era de los viejos, ¿no es cierto? Esta cosa que se instala, digamos, el tango y el folclore era lo mismo. Después se instala en otro renacimiento romántico, se instala en otro, ¿qué? O de viejos o de gente del interior. Mucha gente del interior escuchaba mucho folclore. Sí. Yo con mis tíos y mis tíos escuchaban todo el folclore por mi abuela le gustaba el tango y bueno, yo escuchaba a Julio Sosa. O sea, bueno, yo estaba en el secundario cuando se mata a Julio Sosa y realmente nosotros estábamos todos preocupados, todos los tíos hablando del tema de cómo se había hecho un mono con un DKB, con alto unión, y lideraba, bueno. Y eso, bueno, las orquestas que además de estar en la radio, andaba por un club social, que también tenía que ver un poco con el tipo de representaciones que se hablaba desde el punto de vista comunal. Pero acá en el libro de Cuya habla de lo espacial, en realidad. Habla del bueno, la noción del espacio es todo un tema. Es todo un gran tema. El manejo de los espacios y de los lugares es todo un tema de América. Si ustedes fíjense nada más para ver lo espacial y para discutirlo acá que le viene bien, fíjense el viejo tema del Tarsila de Amaral, a vaporar. Los espacios, dije que habla de los espacios. Para ver todo eso también y ver el tema de los espacios, de qué cómo vean el dibujo de Tarsila de Amaral de vaporar. No los apunto. Ah, bueno, lo mando también. No lo hace. Bueno, pero lo mando. Es un dibujo, Lo agarro a evaporar y veo los espacios y la forma. Es interesantísimo, porque eso es una construcción actual. No es el tema de la serpiente emplumada, ¿no es cierto? Que puede tener varias consideraciones en el espacio. Sino que evaporar es una construcción de Tarsila de Amaral. Yo lo voy a mandar a todos. Dibujos, si no lo puedo marcar por internet, no importa. No, para que yo me acuerde. Evaporar es Tarsila de Amaral. Está en el Malva, que con Francini la secuestró y la tiene en la cabeza. Pero otras cosas. Véanla también para leer el tema de los espacios y el tema de los siniestros, ¿no? Y la forma. O sea, cuando evaporaban a ver las formas y los siniestros, digamos, o sea, los siniestros y el espacio, ¿no? ¿Qué pasa con el espacio? ¿Tiene que ver con que el hombre nuevo con el hombre viejo? El hombre nuevo. Y sí, pero digamos, ese hombre nuevo, digamos, de alguna forma, tiene que ver con la antropofagia. Tiene que ver con la antropofagia y con toda una secuencia de estilo y de pensamiento brasilero, ¿no? Del tema de que el hombre brasilero, digamos, el amazónico, se come la cultura occidental. Macunaíma. Bueno, Macunaíma, Antonio das Mortes, y todo un montón de Macunaíma. Habría que ver Macunaíma. Sí. Para explicar un poco la cultura. Macunaíma está bueno, está muy bueno. Bueno, nosotros vemos al final Claudio Rocha,
tenemos acá como tema la Rocha, donde vamos a la estética del hambre, toda una serie de cosas, pero no tenemos tiempo de verla. Tenemos que verla, alguna la puedo mandar para verla. O puede formar parte del trabajo final de la tesis, de la monografía final. Así que, bueno, ¿qué también lo ahora? ¿Eh? Es un examen más fácil, pero no al final. Después tenemos tiempo para decir, lean el cronograma. Bueno, ¿está claro? Entonces, a ver, de acá en la próxima, yo les voy a mandar, entonces, ya recibieron todos, y el que no, para no confundirlo más, digamos, América Parda y anotaciones para estética en América. Yo le voy a mandar nada más que el texto, el dibujo ahora, para verlo. Y la guía. Sí, la guía se la traigo el lunes que viene. Y la vemos acá, para verlo, hay que leerlo. Y le voy a mandar también, pero no para que lean ahora, sino para que lean en otra clase, Fundamento y cuestión de la estética latinoamericana. ¿Puedes modular, por favor? ¿Eh? ¿Qué vas a mandar? Fundamentos y cuestiones de una estética latinoamericana. No empastar. Yo digo que tenés que modular, ¿no? Ahora, bueno, igual es que no empastar. Ahora, ¿puedes repetir, por favor? Fundamentos y cuestiones estéticas latinoamericanas. ¿Listo? Sí, me encantó. Entonces, ahí estamos, ¿listo? Bueno, chao, otra vez. Felicidades. Era me manda un